Antes de empezar cabe recordar que traducí este fic así que pueden llegar a haber errores. Sin más que decir, suscríbanse por favor, denle a la campana, den like y compartan. Bye. Mr. Compress y Golden Green miraron de nuevo detrás de ellos. No oían sirenas ni veían a ningún otro héroe. Habían tenido que realizar varias maniobras extremas, e incluso habían usado algunas de las otras características del coche, como la cortina de humo y los clavos desplegables. Parecía que estaban solos. ¿Los perdimos?, preguntó Golden Green. Mr. Compress asintió, eso parece. De su bolsillo, sacó 4 canicas. Con un dramático florecimiento, volvieron a su estado original. Inkblot estaba apoyada en su martillo, mientras Hendle Criminal y la Brava compartían un abrazo. El propio Mastermind parecía desorientado, obviamente haciendo una mueca de dolor. Golden Green se giró hacia Mastermind. Vale, ahora que estamos fuera de peligro, tengo que preguntar, ¿qué diablos fue eso? Mastermind tartamudeó. Bueno. Golden Green se acercó. Quiero decir, en serio. Sé que metí la pata golpeando a los héroes entre la multitud, pero ¿por qué fuiste a salvar a ese chico? No es que no fuera lo moral, pero era Sereado quien fuera estaba allí, así que ¿por qué? Porque si yo fuera el tipo de persona que se quedaría de brazos cruzados y dejaría que la gente se lastimara por nuestra culpa, entonces no sería el villano con el que todos ustedes acordaron trabajar. Replicó Mastermind, su voz perdiendo la mayor parte de su tono afectado. Continuó hablando. Soy un supervillano, como dije. Y, bueno, yo vi que estaba en peligro. No estaba pensando, simplemente, me moví. Golden Green y Mr. Compress compartieron una mirada. No es malo querer ayudar a la gente, comenzó Mr. Compress. Pero estábamos en medio de una huida de los héroes. Como resultado de intentar salvar a ese adolescente, Mastermind asintió. Lo sé. Yo nos metí a todos en problemas, y casi me capturan a la Brava. Mr. Compress hizo un gesto de cállate con la mano plana sobre la boca de su máscara. Eso fue un desafortunado giro de los acontecimientos. Y vamos a necesitar una discusión seria sobre todo lo que pasó, pero no ahora. Al menos pudimos salir ilesos. Mastermind asintió con tristeza, luego se sobresaltó. Ah, la Brava-san, Mastermind, está bien. Mastermind miró a la Brava. ¿Estás segura? La Brava asintió. Bueno, no sé si lo oíste, pero, tragó saliva. Pero ustedes, sorbió, con los ojos clavados en el suelo. Luego se limpió las lágrimas de los ojos. Mastermind, sinceramente eres la segunda persona a la que puedo llamar amigo. Levantó la vista, encontrándose con la mirada de Mastermind. Así que gracias por eso. Pero yo, tengo que estar de acuerdo en no volver a ponernos en peligro así. Mastermind asintió. Haré lo mejor que pueda. Y además. Su capa comenzó a revolotear dramáticamente con el viento mientras apretaba un puño. La próxima vez, los héroes tendrán que esforzarse más para atrapar a la Liga de Supervillanos. Krakatoon. Stitch asomó la cabeza por la puerta principal. Ah, Dios. Deja de hacer eso. Tengo una resaca terrible. Oh, Stitch. Mastermind corrió hacia el doctor del callejón. El resto de la pandilla entró, asegurándose de que la puerta principal estuviera cerrada. Parecía estar vibrando con energía nerviosa. Contingencia. Stitch le tendió un gran sobre como respuesta. Mastermind lo abrió, echando un vistazo al contenido. Rápidamente lo volvió a sellar y le dio una palmada en el hombro a Stitch. Gracias por tu arduo trabajo. Stitch solo negó con la cabeza. No hay problema. El resto de la pandilla se sentó en varios lugares. En el sofá, en la mesa. Mr. Compress extendió las manos, y luego, con un dramático floreo, reveló varias canicas. Al abrirse, las canicas depositaron su botín para que los villanos lo examinaran. Hendle Criminal miró al villano. Bueno, todos tendremos que trabajar para asegurarnos de que nadie salga herido durante uno de nuestros trabajos. La Brava y yo tendremos que empezar a editar el vídeo, el villano más bajo asintió, con la cámara en la mano, y mañana tendremos que reunirnos con Hiram para blanquear nuestro botín. Pero por ahora, ¿qué tal si tomamos una buena taza de té? Extendió la tetera, que ya empezaba a humear y cuyas sutiles fragancias flotaban por la habitación. Mastermind asintió. Me encantaría. Luego miró su reloj, haciendo una mueca. Ah. Tengo que irme. Lo siento, Hendle. Mi mamá me espera para cenar. Inkblot parpadeó. ¿Todavía vives con tu mamá? Mastermind se quedó paralizado, luego asintió. Sí. Yo, todavía vivo en casa con mi mamá.
Inkblot parpadeó, luego esbozó una pequeña sonrisa. Un niño de mamá, ¿eh? Se inclinó ligeramente, con los ojos entornados. Sabes, yo podría ser tu mami. El visor de Mastermind comenzó a brillar de un rojo cereza. Yo tengo que irme. Gritó Mastermind, saliendo corriendo. Tomo un tren. Inkblot lo vio irse, su mano ondeando rápidamente mientras se alejaba. Para ser un tipo de veintitantos, está sorprendentemente nervioso por estas cosas, reflexionó. Mr. Compress y Hank le asintieron. Bueno, a todos les resultaba lógico que alguien como Mastermind fuera tan tope. Excepto Golden Green, el resto eran adultos hechos y derechos que habían logrado un grado considerable de infamia. Todos habían mirado a Mastermind, revisaron su invitación y se formaron la opinión de que era un hombre niño serio de veintitantos años. El tipo de hombre adulto cuya idea de villanía era disfrazarse y dar discursos sacados de un cómic, era con toda probabilidad un otaku villano serio. Por no mencionar todo el tiempo necesario para construir esa tecnología él solo. Henle Criminal se encogió de hombros, sirviéndose a sí mismo y a los demás una taza de té para celebrar, el líquido marrón volando por el aire. Bueno, supongo que tendré que enseñarle a mantener la compostura. Imagínate si tuviera que lidiar con alguien como Midnight. Inkblot se estremeció. Sí, ella se lo comería vivo. Que algo así le pasara a Mastermind. No antes de que ella lo hubiera conocido. Inkblot no había conocido a mucha gente que fuera amable con ella sin ser unos frikis raros. Después de unas cuantas citas con gente así, había renunciado a conocer a alguien decente. ¿Alguien como Mastermind? ¿Tan amable que era ilegal? Sí, ella iba a llegar a él. Mr. Compress miró a Stitch, con la taza de té de la victoria en la mano. ¿Vale? ¿Qué era eso del sobre? Stitch simplemente pareció sonreír. Mastermind me dio algo para garantizar que lograba cumplir ese objetivo. Henle Criminal casi escupe su té. ¿Tú quieres decir? Stitch asintió. Sí. De hecho, retrasé a All Might. Créeme, no creerías cómo lo hice. Los otros villanos asintieron, ligeramente temblorosos. Si bien no había forma de saber con certeza si podría haber llegado, nadie en la habitación quería arriesgarse. Después de unos segundos, Mr. Compress le dio una palmada en la espalda. Bueno, ciertamente te has ganado tu parte del botín. Stitch asintió. Lo sé. Aceptó la taza de té. Una mano se metió en su bolsillo y sacó un pequeño frasco, vertiendo el contenido. Cuando vio a los otros villanos mirándolo de reojo, se encogió de hombros. ¿Qué? Más tarde, sí hablamos de todo lo que había salido bien y mal en el atraco, principalmente por mi parte. Conservamos nuestras copias de los vídeos que habíamos grabado, y los editamos juntos para el nuevo canal de YouTube de la Liga de Supervillanos. Luego, hicimos nuestros planes para deshacernos de las pruebas. Después de golpear la joyería, la mayor parte de lo que planeamos para los días siguientes fue, esencialmente, revender las joyas. Si tienes los contactos adecuados, entonces puedes encontrar a receptores que se queden con las joyas y te devuelvan el dinero. Eso, y joyeros sin escrúpulos que aceptaban las gemas, sin hacer preguntas. No me gustaba exactamente trabajar con joyeros así, pero ganaríamos una enorme cantidad de dinero, incluso si se dividía en 7 partes. Me quedé con algunos diamantes, por si necesitaba reconstruir el rayo congelador. Eso había sido una pesadilla construirlo la primera vez. Un montón de trabajo teorizando y analizando los quirks de hielo que poseían varios héroes. Congelados y enfriamiento en particular, ya que sus quirks se manifestaban en una luz fría similar que congelaba. Tuve que verificar sus firmas de energía para asegurarme de que fueran replicables. Luego, tuve que averiguar cómo incorporar ese tipo de energía congelante. Lo había logrado, pero principalmente debido a un golpe de suerte en la playa en forma de unos anillos de diamantes perdidos. Me había tomado unos 3 años antes de que pudiera llevar mi idea de un rayo congelador de un mero sueño a la realidad. Inicialmente, el rayo congelador había sido enorme. Era básicamente una pistola de rayos del tamaño de una nevera. Pero después de casi 100 prototipos, muchas explosiones y casi congelaciones, finalmente había logrado reducirlo a una pequeña pistola. Claro, requería mucha energía, y tuve que modificar sustancialmente mi armadura para proporcionar la fuente de energía. Pero todo valió la pena. Tenía un rayo congelador. Pero lo más importante, me había convencido de que los milagros de los quirks podían, hasta cierto punto, replicarse.
La tecnología de imagen de energía que había tenido que desarrollar para este proyecto, basada en mis propias investigaciones sobre la tecnología de diagnóstico de Kirk de Island, había dado sus frutos. Debo admitir que las posibilidades de reproducir otros quirks habían avivado las llamas de mi imaginación. Los quirks pueden doblar las leyes de la física, pero nunca las han roto. El apartamento de Olmigt es un lugar espacioso, un enorme ático en su cuartel general en la Torre Migt. El apartamento de Yaji Toshinori era un lugar pequeño pero agradable en la zona de Musutazu. Se había mudado allí, principalmente para estar más cerca de su antigua escuela y así minimizar el tiempo de viaje cuando enseñara. Parcialmente porque quedarse en su ático se había vuelto cada vez más opresivo. Pero aquí estaba, revisando viejos documentos e intentando furiosamente descifrar qué hacer con la información. Yaji hizo una mueca, revisando los varios papeles que había encontrado. Había querido negar lo que contenían esas páginas, pero no había forma de negar la simple verdad del informe de la autopsia. El cuarto portador de One for All, Shinomori Kage. Había hecho la investigación, incluso había hablado con su antiguo maestro sobre quien se había reunido con Nana Shimura. Luego rastreó una larga lista de los portadores, volviendo sobre los pasos de la historia. Había sido esclarecedor. Pero todo lo había llevado a este punto. Toshinori no pudo evitar reír, la sangre brotando entre sus labios. Todo este tiempo que Sir Nicteye había pasado preocupándose por hacer un sucesor adecuado, y su elección no habría vivido más allá de los 40. Diablos, considerando que eran 4 generaciones después, el joven Mirio podría haber tenido incluso menos tiempo. No tenía pruebas concluyentes, solo una gran corazonada sobre lo que pudo haber acabado con su predecesor. Algo que ellos tenían y que él no. Toshinori frunció el ceño, un suspiro escapó de sus labios. A veces, simplemente se sentía tan cansado. Se recostó en su silla, con el rostro entre las manos. Tantos villanos se le habían escapado. Y todavía quedaba tanto por hacer. Ser el símbolo de la paz era una carga pesada, una que cargaría una y otra vez por el bien de todos. Toshinori se puso de pie. Bueno, tendría que cambiar sus planes para el futuro. All for One estaba muerto, así que no había necesidad real de que One for All se quedara. Había cumplido su propósito. Más tarde, tendría que llamar a Sir Nicteye y a Mirio, y ahora que lo pensaba, también a un par de viejos amigos. Su mano rozó una fotografía enmarcada de un Olmigt mucho más joven y un hombre con cabello ondulado y castaño con gafas. Una sonrisa torció su rostro parecido a una calavera. David Shield no había visto a su amigo en tanto tiempo. Yaji sabía que lo que David desarrollara terminaría siendo mejor que cualquier cosa que Mastermind pudiera crear. Dudaba que el villano siquiera hubiera pensado en lidiar con Olmigt, dado el pañuelo que le había entregado a Yaji. Antes, Mastermind revisó el equipo. Aquí tienes, Steve-san. Sobre la mesa que contenía el resto del equipo de apoyo había una larga bata de laboratorio blanca, así como una mascarilla de plástico azul pálido y una camiseta. Stitch recogió cada pieza mientras Mastermind continuaba. La bata de laboratorio ha sido reforzada con un forro de alambres metálicos diseñados para endurecer la prenda con solo presionar un interruptor. Debajo, la camiseta ha sido hecha de un tejido de Kevlar con placas de armadura sobre áreas vitales. Levantó la mascarilla. Esto sirve como filtro de aire y cambiador de voz. Stitch revisó el equipo. ¿Y por qué me das todo esto? Porque si crees que me voy a involucrar en un atraco, Mastermind lo interrumpió. Oh, no planeo que participes en el atraco en sí. Más bien, eres una contingencia de última hora en caso del gran problema. La Brava levantó una mano. ¿Y cuál es, exactamente, el gran problema? Mastermind simplemente sacó un pequeño proyector de hologramas. El emisor de hologramas brilló, mostrando la imponente figura de Olmigt. Todos en la habitación tragaron saliva. ¿Crees que aparecerá? Preguntó Hendle Criminal. Mastermind asintió. Siempre es una posibilidad. Tocó el holograma, mostrando un pequeño gráfico. Espero que, si lo sincronizamos bien, no aparezca. Las apariciones de Olmigt al final del día, según las redes sociales, disminuyen. ¿Por qué? No lo sé, quizás ha descubierto que no tiene que matarse para ser el símbolo de la paz. Olmigt miró su teléfono. Tenía unos cuantos números, la mayoría de colegas, algunos amigos. Los recorrió, y finalmente encontró el número que quería. Miró por el balcón, el teléfono marcando. Sonó solo unos segundos antes de que el otro lado conectara. Olmigt. Toshinori sonrió. Hola, David. Estoy aquí.
Hubo una risita al otro lado de la línea. Ciertamente lo estás. ¿Quieres que hagamos esto por video, o? Toshinori negó con la cabeza, no, David. Tragó saliva. Incluso ahora, ¿cómo progresa Melissa con sus estudios? Un descarado cambio de tema, pero Yaji hubiera preferido hablar de su ahijada que de cualquier otra cosa. Si David había captado la desviación, no lo demostró en su voz. Está haciendo un trabajo increíble. Puntuaciones casi perfectas en todos los ámbitos. Eso es excelente, David-san. Tendré que acordarme de comprarle algo. Quizás organizar una llamada. Por un corto tiempo, Yaji simplemente disfrutó hablando con su viejo amigo, poniéndose al día con él y compartiendo algunos incidentes propios, villanos que había capturado, personas que había salvado. Incluso habló brevemente de Mastermind, el pánico y los errores del villano inexperto todavía en su mente. Pero sabía que tendría que ir al propósito real de su llamada. David, hay algo que estoy planeando para el futuro. Hizo una pausa, reuniendo la voluntad para continuar. Algo grande. Y también tengo que hablar contigo sobre algo del pasado. Te conozco desde hace tanto tiempo, y no quería que te involucraras. Pero ya es hora. David pareció hacer una pausa. ¿Debería pasarle el teléfono a Melissa ahora? Sabes que querrá hablar con su padrino. Y la línea es definitivamente segura. Yaji negó con la cabeza. No, esto es algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo en persona. A los dos. Tragó saliva. Así que, por favor, ven a Japón. Te lo contaré entonces, probablemente con una copa fuerte. Toshinori, sabes que el personal de Island no puede irse, tú y Melissa son prácticamente familia, y yo estoy en la junta. Yo me encargo. Olmig lo interrumpió. Si bien era cierto que no había una manera fácil para que un científico o su familia se fueran, no era imposible. Simplemente muy, muy difícil. Pero Olmig había invertido mucho dinero en Island, lo suficiente como para tener una participación de control. Nunca había abusado realmente de su posición técnica de poder en la junta de Island. Bueno, era hora de mover algunos hilos, incluso si se rompían. Hubo una pausa en el otro extremo. ¿Qué piensas hacer? Porque yo estoy trabajando en algo que debería ayudar, Olmig suspiró, nada drástico. Solo algo que probablemente he estado posponiendo demasiado tiempo. Te veré pronto. Colgó el teléfono y se sentó a la mesa. Había mucho por hacer. Tal vez si hubiera tenido un poco más de tiempo, podría haber ayudado a ese fan con el gato en el árbol y haber lidiado con la última travesura de Mastermind. Pero se había demorado un segundo o dos de más, y había calculado que tendría que forzar su Kirk para quedarse y ayudar. Pero no se arrepintió de haber ayudado a ese fan. Si algo se interponía en su camino, no podía evitar ayudar. Toshinori suspiró, recuperando su teléfono. Una llamada a la junta directiva de Island, una que sabía que sería larga, aburrida y llena de burocracia. Luego, tendría que llamar a Sir Nick. Antes del atraco, la sala de planificación se había quedado en silencio, los otros villanos mirando a Mastermind. Stitch miraba a Mastermind con los ojos muy abiertos. Estás claramente loco, dijo, mirando al villano blindado. Mastermind hizo un gesto de con una mano. Probablemente. Pero este plan podría funcionar. Todo lo que tienes que hacer es conseguir que tu gato, el bisturí de Stitch se manifestó en su dedo mientras se cernía sobre Mastermind. ¿Perder a mi gato? Mastermind negó con la cabeza furiosamente. ¡No! Estaba diciendo que deberías conseguir que tu gato trepe a un árbol y esperar que Olmig o algún otro héroe lo ayude a bajar. Y si no aparece, entonces podrías bajar a tu gato tú mismo. Stitch se relajó ligeramente mientras Mastermind continuaba. ¡Escucha! Si Olmig escucha a alguien en problemas, se tomará el tiempo para ayudarlos primero. Me baso en el incidente del huevo celestial. Los ojos de Stitch se abrieron. Toda esa situación había sido bastante mala, había estado en todas las noticias. ¿Te refieres a la vez en que otros incidentes lo retrasaron de intervenir inmediatamente en la situación? Mastermind asintió. Quiero decir, amo a Olmig tanto como cualquiera, pero si hay un problema frente a él intervendrá, 100%. Stitch se cruzó de brazos. Eso suena extremadamente improbable. ¿Qué, Olmig simplemente va a aparecer para ayudarme con un gato perdido? Mastermind se quedó allí un momento, luego asintió. Estoy completamente de acuerdo. Olmig es solo un hombre, incluso si es el símbolo de la paz. Que se encuentre contigo es tan improbable que no me molestaré en pensar en las probabilidades. Los miró a cada uno por turno. Y ningún plan será nunca 100% fiable.
Realmente, al pensar en Olmig, es increíble. Un verdadero superhéroe. Se rió entre dientes, breve y ligeramente amargo. No estoy ni cerca de su nivel. Este plan que tengo, es realmente una beta de un plan. No es el mejor, pero tiene el menor riesgo para ti o para nosotros. Miró a Stitch, los otros villanos observando, Stitch mismo simplemente recostado en su silla. Así que tengo que pedir un acto de fe con esto. Si no funciona, no pasa nada. Bajas a tu gato. Pero si Olmig aparece, entonces podrías retrasarlo un segundo. Quizás 2. Y eso podría ser todo el tiempo que necesitamos. Y el próximo plan será mejor. Extendió una mano. Stitch miró al villano más bajó a los ojos por 1 o 2 segundos. Lentamente, Stitch extendió la mano para estrecharla de Mastermind. Olmig había pensado que lidiar con la seguridad de Island sería lo más difícil que haría. Pero unas cuantas menciones sobre la posibilidad de quitarle su nombre o sus visitas hicieron que los otros directores se desvivieran por retenerlo. David y Melissa Shield viajarían de Island a Musutafu en solo 2 semanas. Luego había llamado a Sir Nick Telle. Había intentado explicar todo lo que sentía que tenía fuerzas para ello, pero luego el hombre le había gritado. Quitándose el auricular de la oreja, Yagi hizo una mueca. No es culpa de nadie, no es culpa de nadie. La voz de Sir Nick Telle se lanzó como un látigo. Claro que no es culpa de nadie que el protegido que elegí para ti de repente no sea lo suficientemente bueno. Yagi hizo una mueca. No es así, no es como. De repente me llamas, me dices que no puedes darle a Mirio One for All y que no puedes explicarlo. ¿Cómo exactamente no es como es? Olmig apretó su agarre en el teléfono. Esto no es algo de lo que pueda hablar por teléfono. Es complicado. No es que crea que Mirio no tiene potencial. Frunció el ceño. Sería increíble con él. Pero, simplemente no puedo dárselo. La idea del joven Mirio, bajado a una tumba a la temprana edad de 40 años, o incluso menos, One for All podría haberlo llevado antes con su poder actual, era demasiado horrible de soportar. Así que se armó de valor. En unas pocas semanas, me reuniré con mi viejo amigo de América para hablar sobre por qué estoy haciendo esto. Quería que vinieras para poder explicártelo todo en persona. Hubo una pausa. David Shield. Él viene aquí. Toshinori sonrió. Sí. Es uno de mis amigos más antiguos y queridos. Moví algunos hilos por él. Miró el horizonte, los recuerdos pasando por sus ojos. Vaya, diría que fue mi primer compañero. Ciertamente nos metimos en muchos problemas juntos. Creí que yo era tu primer compañero. Toshinori se rió. Ah, fuiste mi primer compañero héroe en Japón, eso es seguro. David y yo éramos compañeros de habitación en la universidad. Vaya, prácticamente lo hacíamos todo juntos. Ya veo. Sir Nick Telle pareció hacer una pausa. Eso ciertamente explicaría por qué estás tan cerca de él. Es afortunado de haberte conocido durante tu tiempo en los Estados Unidos. Toshinori simplemente asintió. Y yo tuve suerte de conocerlo. Me llevó a todas partes. Incluso me hizo padrino de su hija. Se le ocurrió una idea. El joven Mirio y ella se llevarían bien. También es importante que el joven Mirio la conozca bien. Es una joven muy agradable. ¿Padrino? Toshinori hizo una pausa. ¿Pasa algo? No, no. Es nada. Estaré allí con Mirio. Hubo una pausa clara. Y esto no ha terminado, Toshinori. Hablaremos de One for All y su próximo portador. Toshinori frunció el ceño. Ciertamente lo haremos. Colgó, con los planes en la parte posterior de su mente. Después de la larga discusión que tuvieron por videollamada sobre el atraco, Izuku se sintió al principio agotado. Luego recordó su paquete personal, su objetivo adicional. Lentamente, con reverencia, se acercó, poniéndose su protector facial. El poder puro del objeto casi lo había cegado la primera vez que lo sacó. Con cuidado, preparó su vitrina, con guantes de plástico para evitar daños. Abrió el sobre con delicadeza, sacando el objeto lentamente. Parecía brillar con luz propia, y juró que un coro de ángeles estaba cantando. Midoriya Izuku estaba extasiado con su distracción planeada. Lo revisó de nuevo, riéndose entre dientes. Bien, bien, exhaló. Nunca pensó que tendría la oportunidad de conseguir esto, ni siquiera por poder. Antes, mientras los planes se finalizaban, Stitch estaba a punto de irse cuando Mastermind lo llevó a una habitación lateral con gestos de ven aquí. Stitch ladeó la cabeza hacia Mastermind, el villano más bajo parecía un poco nervioso. Stitch. Yo, quería hablar contigo un poco.
Susurró Master Mind en voz alta. Stitch miró al villano más bajo. ¿Sobre qué, exactamente? El plan para distraer a All Might. Stitch asintió. Entonces, ¿qué tenías en mente? ¿Guantes de taser para mí? ¿Campo de fuerza personal? No creo que sirva de mucho. Master Mind negó con la cabeza. Quiero decir, tengo una idea de la película Los Increíbles, pero aún no tengo tecnología de punto cero, pero eso no es importante. Sacó de detrás de su espalda un gran sobre, pasándoselo a Stitch con ambas manos. Tengo una distracción que seguramente lo mantendrá ocupado. Stitch lo aceptó. Bueno, si tú lo dices, lo abrió. Miró de cerca el objeto que había dentro. Luego miró a Master Mind con ojos cansados y muertos. ¿Qué demonios es esto? Master Mind tamborileó con los dedos. Es un póster de edición limitada de All Might 21XX. Stitch miró fijamente a Master Mind. Es de edición limitada. Solo lo lanzaron en los Estados Unidos. Yo tuve que robarlo de un orfanato. Eso es bastante villano, ¿verdad? Stitch siguió mirándolo. Así que se dará cuenta de que es raro. Si le pides que lo firme. Es un clásico. Stitch suspiró. Si estás seguro, comenzó a hablar, solo para que Master Mind lo detuviera. Espera. Stitch se detuvo. Master Mind miró al supervillano más alto, con los dedos tamborileando. Bueno, esto es importante, así que suéltalo. Bueno, tengo una petición. ¿Para cómo se firma? Stitch miró el póster. No puedo simplemente decir que es, Master Mind negó con la cabeza rápidamente. ¡No! Es para un amigo. Asintió, con las manos en las caderas. Sí, para un amigo. Tiene que decir, para mi mayor fan. Es importante. Stitch miró fijamente a Master Mind. Master Mind le devolvió la mirada. Esto continuó por un corto tiempo. Luego, Stitch suspiró. Bien. Si All Might viene a salvar a mi gato de un árbol, entonces le pediré que lo haga. Diré que es para, no sé, un sobrino o algo así. Master Mind asintió. Gracias. Luego se congeló. Ah, espera, sobrino. Stitch solo sonrió. Para ser un supergenio, a veces actúas un poco como un adolescente. Así que es exacto. Master Mind se echó a reír, con la espalda recta como una tabla. Jaja, ¿sí? Ustedes no querrían trabajar bajo el diabólico liderazgo de un adolescente, ¿verdad? Izuku pasó sus manos sobre el póster con cariño. La única forma en que este póster podría haberse mejorado era si hubiera podido pedirle a All Might que lo convirtiera en una dedicatoria personal. Tal como estaba, el póster iba a volver a su vitrina de vidrio sellada al vacío, para que los futuros Midorillas pudieran mirarlo y sentirse abrumados por su asombroso poder. Todavía quedaba mucho por hacer. Tenía que mejorar su propio equipo, encontrar mejoras para el equipo de sus amigos. Midoriya Izuku se detuvo. Tenía amigos. Amigos con equipo. Equipo que él había diseñado, equipo que actualmente solo estaba en fase beta. Tenía sujetos de prueba voluntarios, amigos que necesitaban su ayuda para mejorar. Y suficiente presupuesto para hacer lo que realmente quería para ellos. En sus apartamentos, los otros villanos de repente se estremecieron. El pelo de Inculot se puso de punta. La brava y gentle criminal sintieron la necesidad de esconderse, agarrándose fuertemente el uno al otro. Golden Green agarró su viejo osito de peluche. Las manos de Mr. Compress temblaron, derramando toda su baraja de cartas en el suelo. Stitch se estremeció, sirviéndose un doble que bebió como un vaso de agua. La sensación de que algo andaba mal era casi imposible de evitar. Que eran ratones en un laberinto con un científico esperando para conectarlos a los electrodos. Izuku empezó a reírse, luego a soltar una risita. Luego soltó una carcajada, con una sonrisa que se extendía de oreja a oreja. Muajajaja. Tanto potencial. Tantas ideas y tan poco tiempo. Financiación adecuada. Las ideas chisporroteaban en su cerebro como una deliciosa chuleta de cerdo en aceite. Se lanzó sobre sus planos, garabateando furiosamente con la pluma. No quería lastimar a ninguno de ellos ni permitir que sufrieran daño. Después de todo, eran sus amigos. Pero pensar en cómo podría ayudarlos a convertirse en lo mejor que jamás podrían ser, tendría que hacer tantas pruebas. Muajajaja. Muajajaja. Izuku. Es noche de escuela. Tienes que irte a la cama ya. Izuku parpadeó, luego se sacudió. Lo siento, mamá. Ya voy. Buenas noches.